Bendiciones, hermanas, que el Señor les bendiga esta mañana. Esta mañana me gustaría compartir mi devocional. Y dentro de mi devocional hay un pequeño testimonio de lo que el Señor ha hecho en mi vida, lo bueno que Él es. Y la semana pasada la hermana Gaby me pidió que si traía el devocional. Me dieron nervios, yo le quise decir que no, pero sabía que si le decía que no era desobedecerle al Señor. ¿Por qué desobedecerle? Porque el Señor ya tiene tiempo hablando en mi vida de... Ya me ha inquietado, ya me ha hablado. Y yo orando le decía, Señor, ¿qué quieres que yo traiga? ¿Qué comparto? Y orando el Señor me hablaba de fe. Yo decía, Señor, ¿por qué fe? Si lo hemos hablado, ya se ha hablado de fe, se habla todo el tiempo de fe. Incluso la hermana Janet ayer en el servicio habló de fe. La hermana Jessica ha hablado de fe. Y no son las únicas. Se ha hablado mucho de fe. Y yo le decía, Señor, ¿por qué fe? Porque le decía, Señor, siento que lo que voy a traer ya se ha hablado, ya se ha compartido. Pero sabía que si no lo hacía era desobedecerle. Y no quería desobedecerle al Señor. Les pido paciencia porque se me dificulta el español. Siento que en inglés fluyo mejor. Orando, el Señor me llevaba a Hebreos 11:6, que todos lo sabemos, lo hemos leído, lo hemos estudiado, en la palabra del Señor. Y voy a compartir, hermanos, hermanas, lo que en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que se le busca. Yo lo quiero leer en inglés. Siento que le puedo exprimir la palabra, entenderla mejor. Y en inglés dice, and without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. So yo le decía, Señor, fe. ¿Qué es fe? Yo meditando anoche decía, fe son dos letras, una palabra tan pequeña que requiere un acto. Y yo estudiaba y yo buscaba qué era fe. ¿Qué es fe? Fe es completa confianza en algo o alguien. Completa confianza, no es poquito, no es más o menos, es completo. Todo. No hay más, no hay algo más grande que todo. No hay algo más grande que completa confianza. Y yo decía, ok, ¿qué es completo? What's complete? Complete is having all the necessary. Completo es que es tener todo lo necesario. Y yo decía, ¿qué es tener todo lo necesario? Y meditando, el Señor me llevaba a Filipenses 4:13, que es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. I can do all things through Christ, through Him who gives me strength. So, cuando la hermana me pidió que si compartía, yo le quería decir que no, como les dije. Pero su palabra dice que todo lo puedo en Cristo. Y a veces lo decimos a la ligera, o no meditamos, no pensamos, bueno, no sé, a lo mejor yo lo he dicho a la ligera, todo lo puedo en Cristo, pero en realidad todo lo podemos en Cristo. Anoche estaba súper nerviosa, estaba estudiando la palabra y yo decía, Señor, una parte de mí decía, no puedo, no puedo, no puedo. Pero estudiando, las cosas se acomodaban. Y decía, wow, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiere decir que aún con mis nervios,
lo puedo hacer. Todo lo podemos hacer. Que si lo queremos compartir, um, no siempre queremos, pero lo podemos hacer. Por eso dije, Señor, si tú me pediste que lo hiciera es porque tú me vas a respaldar, es porque tú lo vas a traer, no yo. Um, so, meditando en fe, fe es una palabra pequeña, una palabra pequeña que requiere un acto tremendo de nosotros. ¿Por qué? Porque primero fe es una decisión que se convierte en un acto de obediencia. Yo decía, wow, me impresionaba más porque decía, bueno, fe es primero una decisión. ¿Qué es? Cuando la hermana me pidió que trajera mi devocional, ahí cuando le dije que sí, yo ya decidí, yo ya tomé la decisión de actuar en fe. Y de ahí se convierte en un acto de fe. Perdón, en obediencia. Yo decidí obedecerle al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor ya ha hablado a mi vida. El Señor ya ha hablado, me ha dicho. En las madrugadas me levanta llorando. El Señor es bueno, hermanas. Y yo orando, alabando aquí en mi casa, en mi cuarto. Fue cuando el Señor, el Espíritu Santo me dice que fe es creer que cuando le alabamos, Él abre los cielos para escuchar nuestra alabanza, para escuchar nuestra adoración. Cuando anoche estaba yo meditando en esto, yo estaba estudiando la palabra, ¿verdad? Y mi niño, se me hizo un poquito difícil porque no me podía yo moverme a otro lugar de la casa porque yo estaba con los niños. Mi esposo se estaba listando para bañarse, yo tenía que estar con los niños, se me dificulta un poquito, pero el Señor es perfecto y les voy a decir por cómo Él acomoda las cosas. Anoche estaba estudiando la palabra, qué es lo que iba a traer para hoy, y esta mañana otra vez en mi devocional. Anoche estaba yo estudiando la palabra y me dice mi niño, el chiquito Junior, dice, Mom, don't forget to study Luke. Don't forget, okay, Luke. Y decía, y le dije, oh, yo ya sabía lo que él me estaba hablando. Le dije, Luke, ¿cuál Luke? Where in Luke? ¿Dónde en Lucas? Y él me decía, I don't know, Mom. Me dice, Luke 7. Y le decía, ok, Señor, tú sigues hablando. San Lucas, perdón. Tú sigues hablando. Y la semana pasada fui a una tienda y mi niño me pidió que le comprara algo. Y lo agarré y le dije, no, Junior, no. Era una guitarra de juguete y la puse para atrás. Y en ese momento me dice un señor, dice, no la vas a llevar. Le dije, no, la pongo para atrás. Me dijo, oh, ¿la puedo agarrar yo? Le dije, sí, claro. Y yo miraba que él llevaba otros instrumentos, llevaba una espada, todo de juguete. Y llevaba una, como, like a casque de los que usaban en los tiempos de Rome, los romanos. Y él empieza a hablar con Junior, y yo lo miraba, y él empezaba, él le hablaba al Señor, el Señor le hablaba a Junior de Dios, le hablaba del Señor. Y yo los miraba, y Junior hablaba con él como que si lo entendía, porque en realidad Junior, de cuna, él ha crecido con el Señor a su corta edad. Él nada más tiene 5 años, es lo único que conoce. Y él le hablaba de cómo debemos de alabar al Señor. Y él le decía, el Señor le decía a Junior que él es un pastor, y que por ahorita por la pandemia tuvieron que cerrar, pero antes de la pandemia les iban a presentar un skit, un drama de Lázaro.
Y él me decía, mucha gente sabe de Lázaro, dice, pero no, nosotros vamos a hablar del otro Lázaro. Y eso inquietó a Junior y él le decía, hay veces que queremos alabar al Señor, queremos hablar con Él y no siempre nos salen las palabras, no siempre nos acercamos al Señor, pero no sabemos cómo. Y le decía él a Junior, cuando quieres hablar con el Señor, pero no sabes cómo, simplemente di aleluya. Y Junior decía, aleluya. Y él le hablaba mucho de adorarle al Señor. Y yo decía, wow, Señor, cómo eres perfecto, porque justamente esa semana yo si iba a la tienda, lo que sea, manejando, yo siempre llevo al niño y él atrás um, alabando, cantando. Y cantaba canciones que, que no, no eran. Y yo le decía, oh, Junior, así va la canción. A lo que pensé que era la canción. Y me decía, no, mam, es mi alabanza. Yo solita la estoy haciendo para el Señor. Yo solita la estoy haciendo para el Señor. Y decía, wow, Señor, definitivamente Él es un adorador. Y él alababa, él adoraba. Y me decía, mam, ¿sabías que todo viene del Señor? ¿Sabías que Él lo creó todo? Y le digo, yes. Le digo, ¿y quién te creó a ti? Y me dice, oh, Jesus. Jesus and God, they created me. Y le digo, oh, ok, ya. Me dice, ¿sabes? Me dice, did you know I love Jesus? Y le digo, yeah, me too. Y yo decía, Señor, ¿cómo es que a donde sea que vamos, el Señor nos busca, el Señor nos habla todo el tiempo? Esa noche yo meditando, y decía, bueno, la palabra de fe, y luego yo pensaba, meditando, estudiando la palabra, y se me acerca el niño y me abraza, y me dice, mamá, I love you so much. Y le digo, I love you too, Junior. Y me dice, mam, estudia en Luke, study en Luke. Y decía, bueno, Señor, a lo mejor estás hablando a mi vida. Yo buscando en Luke, yo empezaba a leer y decía, wow, Señor, como en el libro de Lucas, San Lucas, se habla mucho de la fe, que a lo mejor quizás no lo miramos de esa manera hasta que estudiamos la palabra. Entonces empecé a leer en Lucas, y en Lucas habla de Jairo, de cómo él se postró delante de él, a sus pies, se prostró a sus pies. ¿Por qué? Porque él tenía su hija que había muerto, y en su desesperación produjo fe. Yo decía, wow, habla de fe, que quizás no lo miramos de esa manera. Igual con la mujer que parecía del flujo de sangre por los años. Esa historia ya la he escuchado, ya la hemos escuchado muchas veces, incluso también se ha hablado de eso. Y digo, Señor, si ya le hemos hablado de eso. Pero yo estudiaba eso en la Biblia, y yo decía que ella se acercó al Señor. Cuando él iba a la casa de Jairo, porque su hija había muerto, Jesús iba en camino a la casa de ese hombre. Y esta mujer que sangró por 12 años, como mujeres podemos entender, si ya con una semana sentimos que nos estamos muriendo, nos podemos imaginar 12 años. No es un año, no es dos, son 12 años. Y en camino de Jesús, Jesús encaminó a la casa de Jairo. Esta mujer miró una oportunidad que sabía que jamás se le iba a presentar. Esta mujer desesperada
decidió poner su fe en acción y tocar a Jesús. Y yo miraba, y la palabra dice que ella no lo tocó a él, ella tocó su manto. Y en inglés dice que ella tocó the edge of his flock, que ella tocó el manto, pero ella tocó bien poquito la esquina. Quizás lo rozó, quizás no fue tanto lo que ella lo tocó. Y en ese momento dice su palabra que cuando ella lo tocó, ella instantáneamente fue sana. Y yo decía, wow, Señor, qué gran fe saber que que ella lo tocó, instantáneamente ella fue sana. Que su desesperación provocó fe, y en ese momento, como lo hemos leído, Jesús dice, alguien me tocó. Y sus discípulos le decían, Señor, mucha gente te ha tocado. Todos te hemos tocado porque estás pasando. It was crowded. Todos querían para llegar a la casa de ese hombre. Y cuando Jesús dijo, ¿quién me tocó? Alguien me tocó. En ese momento sabía esa mujer que no podía esconder. Sabía que estaban hablando de ella. Esa mujer en su palabra dice que ella se postró. Y yo leyendo, decía, se postró. Yo dije, esta mujer al postrarse estaba dándole gracias al Señor porque Él ya la había sanado. Es su fe al tocarlo fue una acción. Más cuando Jesús dijo, ¿quién me tocó? En ese momento ella se postró a sus pies. Ya es un acto de obediencia, que es, ella le estaba dando gracias al Señor. Y el Señor dijo, hija, tu fe te ha hecho sana. Y yo estudiándolo, yo leía en un libro, yo lo leía. Dije, wow, Señor, cuando hablamos de fe es imposible. Tengo varios libros y yo los estudiaba. Y en cada libro que yo leía, cuando buscaba yo de fe, hablaba de esta mujer. Dije, lo tenía que yo, ¿cómo no hablar de ella? ¿Cómo no? Cuando él decía, ¿quién me tocó? En ese momento ella era una persona sin nombre. Era una persona, no se sabía. Cuando ella se postró, en ese momento el Señor le dijo, hija. Ya se convirtió. Él ya le dio nombre en hija. Y dije, wow, Señor. Y así mismo yo decía, wow, Señor, nos has dado nombre. No somos quién, somos hijas de Él. Pero en ese momento cuando el Señor dijo, ¿quién me tocó? Y le dijeron, Señor, pues todos te hemos tocado, estás pasando. Y dice, no, el poder salió de mí. Y yo decía, wow, yo más me encantaba leerlo y lo leía. Y decía, veo que el poder de Jesús. Yo meditando, yo miraba que el poder de Jesús salió de su cuerpo. Yo decía, ok, esta mujer lo tocó. Por fe, ella decía, si yo lo toco, ella no pensó si lo toco, ella dijo, si lo toco, voy a ser sana. Y fue exactamente lo que ella hizo. Ella lo tocó y ella fue sana. El Señor le dijo, hija, eres sana, tu fe te ha salvado. Y yo decía, wow, Señor. Y Él dice, cuando alguien me tocó, mi poder salió. Yo decía, el poder de Jesús, el poder del Señor fue lo que sanó a esa mujer. Que el poder salió. No nada más dice,
que por el poder del Señor la sanó. No, el poder salió de Jesús, fluyó de él para sanar a esa mujer. Y yo decía, wow. Like, yo simplemente me lo puedo imaginar. Salió de él. Y a mí me encanta. En realidad, yo entre más la estudiaba, me encanta esta historia, me encanta leerla, meditarla. Y entre más la lee uno, quizás miras algo después que no lo mirabas la primera vez que lo estudiaste, lo meditaste. Pero así mismo, orando, yo le decía, Señor, ok, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieres que traiga? Aparte de fe, el Señor me decía que me llevaba a Santiago 1:6, orando una vez, el Señor me lo dio, en inglés, ¿verdad? Orando el Señor me lo dio y decía, en inglés, en español, Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. La quiero leer en inglés. No la... En inglés es... perdón. Es James 1:6. A mí el Señor me llevó, orando una vez me llevó, y en inglés dice, but when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubts is like a wave of sea blown and tossed to the wind. Yo pasando por un proceso, un tiempo difícil, yo le oraba y le oraba al Señor. Yo le pedía de acuerdo a su voluntad, no le pedía lo imposible, bueno, nada imposible para el Señor. Pero yo le decía, Señor, yo le oraba, y hasta que una vez desesperadamente llegué a él, como una niña, y yo le decía, Señor, pero es que yo te pido esto, yo te estoy orando esto, yo te estoy orando esto. Y ahí fue cuando el Señor me dijo, tú me estás pidiendo, pero estás dudando que lo voy a hacer. Tú me estás pidiendo, pero no crees que lo voy a hacer. Yo en ese momento me quedé callada. Dije, wow, Señor. En ese momento abrí mi Biblia y lo empecé a estudiar. Y decía, pero decía, pero pida con fe, no dudando nada. Nuevamente el Señor me hablaba de fe. Digo, pues sí, Señor, yo tengo fe que lo vas a hacer, pero no es nada más pedir con fe. Aquí su palabra dice, no dudando nada, nada. El Señor no... dije, wow, Señor, tienes razón, le he estado pidiendo, pero yo le pedía, bueno, si el Señor lo quiere hacer, o quizás el Señor lo va a hacer. Y yo en ese momento empecé a pedirle al Señor con fe, sin dudar que Él lo iba a hacer. Yo empecé a pedirle al Señor con fe, creyendo que Él lo iba a hacer. Y déjenme decirles, hermano, que así lo hizo el Señor. Que fue de la noche a la mañana, no lo es. Pero yo me agarré y me aferré al Señor y dije, no. Y yo me acuerdo precisamente la última vigilia que tuvimos, hermosa vigilia, que fue en febrero. Y le doy gracias al Señor. Le doy gracias porque no me la perdí. Estaba, voy, no voy, es tarde, no, y que los niños, uno le echa la culpa mucho a los niños, no, es que los niños, no, es que los niños, bueno, yo lo hacía. Y me acuerdo que la vigilia, en esos tiempos creo que era febrero 27, 28, era el último viernes del mes. Y justamente una semana antes, yo estaba pasando por algo difícil, un proceso
con mis niños, muy difícil. Y um, um, yo y mi esposo hemos sido muy reservados, y muchos no lo saben, no lo conocen. um, y voy a decirles por qué los voy a compartir. Mis dos niños grandes no son de mi esposo. Y la gente que, ¿verdad? Le he comentado no me creen. Like, no, no, en serio. No. ¿Por qué? Porque mi esposo, para, para mi esposo son sus hijos. Pero ¿por qué lo comparto? Y es porque yo quiero, yo quiero honrar a mi esposo. Lo quiero honrar porque él ha sido bueno conmigo, él ha sido bueno con mis hijos. Y él me tomó, me aceptó con mis dos hijos chiquitos. En ese entonces mi niña tenía 1 año para cumplir los 2, y mi niño Anthony tenía 3 para cumplir 4. Y él me aceptó con todos mis niños. Y el Señor es bueno. ¿Y por qué comparto esto? Porque yo sé que no creo que soy la única. Yo sé que hay hombres buenos, hay hombres de Dios. um, y mis hijos para mi esposo son dad, son papi. Lo ven como papá. Incluso ahorita mis hijos no tienen una relación con su papá. Y es algo que brevemente voy a hablar. ¿Por qué? Porque a mí me encantan los testimonios. Um, los testimonios me encantan escucharlos porque digo, wow, Señor. Cuando escucho un testimonio digo, ese es el Señor que yo sirvo, ese es el Señor quien yo le alabo. Y mirar sus maravillas. Um, Me acuerdo que en la vigilia, una semana antes, estaba pasando algo difícil con mis niños, con el papá de mis niños grandes. Y en la vigilia, alabando, orando, el Señor me llevaba a Santiago 1:6. Y me acuerdo que el Señor, es que mis hijos eso, Señor, mis hijos lo otro. Pero el Señor me decía, no te he dicho que me pidas con fe, dudando, sin dudar que lo voy a hacer. Y me acuerdo que en esa vigilia yo me aferré al Señor. Le dije, Señor, yo no me voy sin que tú me hables y sin que tú hagas la obra. Y me acuerdo que esa última vigilia fue cuando dimos la vuelta 7 veces. Nuevamente, 7 veces a la iglesia, alrededor de la iglesia. Y el pastor decía, pídanle al Señor creyendo que Él lo va a hacer. Creyendo, y cada vuelta era una petición. Yo pedía por esto, pedía lo otro. Y yo me acuerdo que le decía, Señor, yo en esa vigilia yo le arrebaté al enemigo a mis hijos. Me cansé. Yo estaba cansada de lo que el enemigo estaba haciendo. Yo le arrebaté al enemigo a mis hijos esa vigilia. Y me acuerdo que el pastor decía, antes de que se acabe el mes de marzo, van a haber testimonios. Antes de que se acabe el mes de marzo, el Señor lo va a hacer. Y justamente antes, que fue a mediados de marzo, cuando empezamos la pandemia, empezamos la cuarentena. Y entonces mis hijos ya, a mediados de febrero, mis hijos decidieron que ya no querían ir con su papá. Y luego pasamos la pandemia, pasamos la cuarentena, perdón. Y me acuerdo clarito que el papá de mi niño me manda un mensaje y me dice, con todo lo que está pasando, que los niños se quedan contigo y yo los voy y los veo sometime. Y era lo que yo le estaba pidiendo, pero no le estaba pidiendo al Señor, yo no quiero que mis hijos no vean a su papá. No era lo que yo les pedía, pero no era no era sano lo que mis hijos estaban viviendo con su papá. Yo le pedí al Señor, cubre a mis hijos, cúbrelos. Y yo
yo creo que el Señor, para nosotros muchos renegamos a lo mejor de la pandemia o nos quejamos de la cuarentena, perdón, pero ah, para mí ha sido de bendición quizás tener los niños todo el día, luego no están en la escuela los 4, pero ha sido de bendición porque he tenido a mis hijos, se han quedado en casa y ellos han sido felices. um, y yo por eso le doy gloria al Señor y yo quería compartir eso, lo bueno que el Señor ha sido y qué tan maravilloso es mi esposo, mis hijos los 4. Y algo que quiero agregar, yo me acuerdo que cuando recién, lo que tocó mi corazón fue de que yo me acuerdo cuando estaban, tenía poquito que me había juntado con mi esposo. Alguien le preguntó a mi suegra, le preguntó, ¿y cuántos nietos tienes? Y yo me acuerdo que en ese momento ella contó, no, bueno, no nos contó, pero ella dio un número, no me acuerdo cuál es, pero eso incluía a mis hijos. Y eso tocó mi corazón, porque ellos aman a mis hijos. Para mis hijos, los papás de mi esposo es grandma y grandpa, y las hermanas de mi esposo, tías. El Señor es bueno. Y yo le doy gracias al Señor por la vida de mi esposo, porque Él se levanta día a día, a día, no solo para sostener este hogar, esta casa, sino a mis hijos, para mantener a mis hijos, que no tiene obligación, y lo hace con amor, lo hace con gusto. Mis hijos lo aman, mis hijos lo adoran. Pero con esto los voy a dejar, hermanas. Hay que pedirle al Señor creyendo que lo va a hacer. Si con todo esto resumen, con algo les quiero dejar. Si hay que pedirle al Señor, pero no nada más con fe, sino creyendo que Él lo va a hacer. Y tener fe es tomar una decisión que produce obediencia. Obediencia. Le quiero dar gracias a la hermana Gaby por la oportunidad de compartir con mis nervios y todo. Espero, hermanas, que esto haya sido de bendición para ustedes, como lo fue para mí. Le doy gracias porque en esta cuarentena hemos podido traer nuestros talentos. Y no nada más traerlos, descubrir nuestros talentos que quizás están escondidos o quizás no los conocemos. Pero gracias al Señor. Y gracias, hermanas, por escuchar, por tomar el tiempo para escuchar mi pequeño devoción con un testimonio. Que el Señor les bendiga, hermana, y con nervios espero que no sea la última vez. Que el Señor les bendiga, hermanas. Amén.